Sean bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a empezar a hablar del segundo periodo de la Iglesia. Este periodo comprende aproximadamente casi 213 años, a partir de lo que conocemos nosotros como el segundo y comienzos del tercer siglo. Ojo a lo que les voy a explicar el día de hoy. Para poder entender este segundo periodo de la Iglesia como perseguida, tenemos que retrocedernos un poco en el tiempo. Y pues, como aquí ustedes lo ven, este segundo periodo los historiadores lo han comprendido desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Pero tenemos que ir 50 años antes de la muerte de San Juan. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de las primeras persecuciones por parte de los emperadores romanos. Los emperadores romanos nada tenían que ver con el cristianismo. Al principio, ellos consideraban el cristianismo como otra corriente judía y no lo veían como una amenaza. Quienes sí veían como una amenaza al cristianismo eran los mismos judíos. ¿Y por qué? Pues porque el cristianismo estaba avanzando tan rápido que muchos judíos negaron su fe y fueron aceptando rápidamente el mensaje que los apóstoles y los discípulos estaban enseñando. Las autoridades judías se dan cuenta que están perdiendo creyentes, se dan cuenta que el cristianismo les está quitando adeptos y por lo tanto comienza una persecución funesta. Esta persecución la podemos ver cuando arrestan a Jesús, cuando crucifican a Jesús. También la podemos ver cuando los primeros discípulos comenzaron a ser perseguidos y encarcelados solamente por predicar el Evangelio. Esta persecución por parte de los judíos hacia los cristianos la podemos ver cuando encarcelaban a los apóstoles, cuando iban a predicar el Evangelio. Los interrogaban, los querían asesinar, los azotaban. Pero esta persecución trascendió la historia. Y trascendió la historia porque como la nueva religión estaba siendo enseñada y explicada por todos los lugares del reino gracias a la intervención y a los viajes misioneros y apostólicos del apóstol Pablo, pues resulta que los romanos comenzaron a tener cierta discordia con los cristianos. Es decir, que la persecución ya no era por parte solamente de los judíos, sino que los romanos también estaban persiguiendo a los nuevos creyentes. Y lo hacían porque los romanos consideraban que estos nuevos creyentes estaban negando a sus propios dioses. Lo hacían porque resulta que todas las prácticas del imperio romano, que eran exageradas, eran excesivas, eran totalmente fuera de lo común, estaban siendo reemplazadas por prácticas de bondad, por prácticas de amor, por prácticas de misericordia. ¿Qué hacían los cristianos que siendo judíos o siendo romanos habían abandonado toda esa vida antigua y habían adoptado las enseñanzas de Jesús? Entonces, como negaban a sus propios dioses, a esos dioses romanos, los romanos comenzaron una total persecución hacia estos creyentes. Ahora bien, los nuevos creyentes, los nuevos cristianos, no aceptaban al emperador como Dios. Y muchos emperadores se dieron ese título de Dios y ellos rechazaban el que estos emperadores se llamasen dioses. Por eso el imperio romano se encendió en furia y comenzó a perseguir a los nuevos cristianos. Uno de los primeros perseguidores y más fuertes fue el emperador Nerón, que desde el año 58 comenzó a perseguir la iglesia. Nerón fue un emperador terrible. Fue un emperador que mató a su mamá, mató a su esposa, todo por esa sed de poder que tenía. Si hizo eso con su familia, ¿cómo no iba a hacer eso con los nuevos cristianos? Entonces comenzó a perseguir a los cristianos de varias maneras. Una de ellas era que los cristianos tenían que ir a pelear en las batallas de los gladiadores. Entonces ponían a los cristianos a luchar contra fieras,
pero como a ellos se les había enseñado a no hacerle daño al otro, se dejaban asesinar. Como a ellos se les había enseñado no hacerle daño al otro, entonces muchos de ellos fueron asesinados en el campo de batalla. Otros fueron puestos en manos de los gladiadores. Y los gladiadores, al ver que ellos no respondían a sus peleas, los asesinaban. A otros, por el simple hecho de ser cristianos, los ejecutaban, o los crucificaban, o los quemaban. La iglesia sufrió la persecución más grande que podemos nosotros haber visto en la historia de la humanidad. Y el emperador Nerón era uno de estas personas que no le interesaba ir a abrir diferentes circos romanos para que los cristianos fueran la burla de todos los espectadores romanos. Y Nerón hizo todo esto por su odio hacia los valores cristianos y por su odio hacia las personas que seguían las enseñanzas de Jesús. Cuenta la historia que Nerón incendió Roma. Nerón era una persona que tenía muchos deseos de construir una nueva ciudad. Él no quería continuar el legado de sus predecesores. Él quería hacer algo nuevo y quería ser conocido en la historia como una persona que había hecho una ciudad nueva, unas construcciones distintas, que había transformado el mundo, que había cambiado el mundo. Y de hecho que lo hizo, pero de una manera negativa. Entonces, Nerón, para no levantar sospechas de querer cambiar la ciudad, de querer transformarla, piensa en incendiarla. Y como los cristianos estaban enseñando sobre el fuego, muchos de estos cristianos en este tiempo estaban enseñando que Dios ya no destruiría el mundo por medio de un diluvio, sino por fuego. Entonces, ellos lo tomaban como referencia de lo que había dicho el apóstol Pedro en una de sus cartas. Entonces, Nerón tiene la gran idea de destruir, de incendiar la ciudad y decir que fueron los cristianos los que lo hicieron. Y Nerón incendia la ciudad y para no levantar sospechas abandona la ciudad, se va en un viaje de esos circos teatrales que él tenía porque era una persona que le encantaba el teatro, la poesía y eso lo hacía en diferentes ciudades. Se va y cuando regresa, 7 días después, porque casi 9 días duró el incendio en Roma, cuenta la historia que Nerón se puso contento y se puso a cantar por lo que estaba ocurriendo con Roma. Fueron muchos asesinados, fueron muchos quemados, las ruinas fueron terribles y Nerón, para poderse lavar las manos y no levantar ninguna sospecha, dijo que los cristianos, quienes negaban a los dioses romanos, quienes estaban en contra del emperador y quienes enseñaban que ahora el fin del mundo era por medio del fuego, habían hecho esto. Eso levantó una xenofobia terrible. Eso levantó un odio por el cristianismo tremendo y los romanos comenzaron a odiar más y más el cristianismo. Pero otros no estaban convencidos de lo que decía Nerón y sencillamente seguían al cristianismo. Entonces aquí podemos ver una persecución terrible por parte del primer emperador. Y este no fue el único. Los demás emperadores siguieron la tradición y comenzaron a perseguir a la iglesia. Casi por 200 años la iglesia fue perseguida, hasta que más adelante vamos a ver en el edicto de Constantino se da libertad de culto y la iglesia ya deja de ser perseguida y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Cabe resaltar que para el año 70 después de Cristo, no solamente los cristianos fueron perseguidos, sino también los judíos. Por cuestiones de políticas, por cuestiones de territorios, el rey de Siria con el rey de Judea tienen una disputa y por unos terrenos y el emperador le da total libertad al rey de Siria que tome esos terrenos. Entonces el rey de Judea se enfurece y dice que por qué hacen eso y hay una revuelta judía. Los judíos se levantan y ven esta oportunidad para poderse desligar del yugo romano, desligar del señorío romano. Entonces comienzan unas guerras internas dentro de Jerusalén y resulta que pues esto no le agrada mucho al emperador y el emperador llama a uno de sus generales, al general Tito, y el general Tito comienza a tener el control de estos lugares. Los soldados romanos peleaban con los soldados judíos. Hubo hambres, hubo pestes, hubo violencia, asesinatos terribles
por parte de los romanos y por parte de los judíos. Tanto así que cuando llega Tito se da cuenta de la exageración de la guerra, de la insignificancia y lo ilógico de la guerra. Se encuentra con miles de personas muertas, se encuentra con que han destruido casi toda la ciudad, se encuentra con que quieren destruir el templo, lo queman, lo destruyen, ese templo que era la gloria de los judíos, lo destruyen, duró solamente 5 años en pie, duró casi 60 a 80 años en construirlo y en unos días se reducen a cenizas. Y lo único que queda del templo hoy es el muro de los lamentos. Tito el general quería detener ese ataque, pero no pudo, el fuego lo había consumido todo y se cumple la profecía de Jesús que dice que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Jesucristo lo predice 40 años antes y se cumple. Los judíos no tienen más sino que rendirse y al rendirse comienzan a ser dispersos por todo el mundo conocido de esa época. Los judíos tienen que mirar unos hacia otras partes de Asia, otros hacia el África, otros hacia Europa, porque la persecución fue terrible. El emperador no iba a permitir que hubiesen revueltas en sus colonias, el emperador no iba a permitir que los judíos hicieran todo eso. Como los emperadores consideraban a los judíos y a los cristianos como una misma religión, pues los cristianos también tomaron parte de esa persecución. Fueron perseguidos y fueron asesinados por causa de esta revuelta. Entonces podemos darnos cuenta que la historia de la iglesia primitiva no fue nada fácil y que esta religión, a pesar de sus innumerables persecuciones, siempre siguió en pie y siempre siguió enseñando el amor de Dios a otros. No siendo más, mis queridos estudiantes, nos vemos en una siguiente ocasión y que Dios los bendiga.